Hola, muy buen día. Vamos a llegar a un tutorial muy importante y que estaba esperando el momento para subirlo, entregarlo en la plataforma. Este tutorial me ha tocado hacerlo en dos ocasiones. La primera se me dañó, se me frizó el video y bueno, aquí estoy haciéndolo nuevamente. Espero que salga mucho mejor que en la primera. Vamos a hablar acerca del MACD, uno de los indicadores más importantes, y de aquí se desprende la mayor cantidad de estrategias y de indicadores personalizados. ¿Qué es el MACD? Moving Average, a ver, con mi inglés, Convergence, Divergence. Es decir, media móvil de convergencia y divergencia. Eso es el MACD. Es un indicador técnico que toma los datos del precio como lo hacen absolutamente todos. Y por obvias razones, lo que hacen estos indicadores es tomar los datos de los precios en el pasado. Por eso pensar de que un indicador nos puede decir va a ocurrir en el futuro, pues es totalmente incierto. Habla acerca de probabilidades. Entonces, básicamente este indicador, como todos, toman la información de los precios, hace una pequeña fórmula o en algunos casos una compleja fórmula y trata de alguna manera de anticiparse, simplemente trata, ninguno nos puede generar realmente una certeza acerca de lo que puede ocurrir y obviamente como está operando con los datos del pasado, pues son estos indicadores siempre tienen un delay, es decir, un retraso. Este indicador fue creado por Gerald Apple, es un operador y este indicador está basado en las medias móviles que tanto hemos estado viendo desde el inicio de la membresía. Este indicador nos permite identificar tendencias y confirmar entradas, así que este se va a convertir tal vez en uno de los indicadores más usados por todos nosotros y uno de los más certeros. Aquí vemos los elementos que conforman el MACD. El MACD básicamente tiene una línea, esta línea azul, que la he colocado azul, que se llama línea principal o línea MACD, para que sea incluso más fácil. Esta es la línea MACD. Y esta línea roja punteada, bueno, vamos aquí en orden. Y el número 2, estas barras son el histograma. Y básicamente histograma se le llama a todo gráfico de barras, ¿no? Esto es un gráfico de barras, un histograma, y también tiene un tercer elemento, que es esta línea que está roja punteada, que se llama línea de señal, para que lo tengamos muy en cuenta. Muy en cuenta. Línea MACD o línea principal, línea de señal e histograma. Esos son digamos, lo que integra este indicador. Y todos los datos, pues obviamente los obtiene del gráfico de precios, que es lo que tenemos acá, donde están las velas. Continuemos. Ahora miremos de dónde sale cada uno de los elementos, porque en la medida que sepamos cómo funciona esto, pues vamos a entender cómo opera y cómo utilizarlo. Básicamente, dentro del gráfico de precios, nosotros podemos trazar las EMAs, las famosas EMAs que hemos utilizado como en la estrategia de niños, la Moving Average de tipo exponencial. Y básicamente lo que tengo aquí trazado en morado y en verde son EMAs. EMAs a 26 periodos y EMAs a 12 periodos. Son dos EMAs. Y la línea MACD, que es la línea principal, esta línea azul, básicamente lo que nos muestra es la diferencia existente entre estas dos líneas. Como ustedes pueden ver, el movimiento es muy armónico y muy parecido al que ocurre con estas EMAs. Y esta línea lo que recoge es el dato de la diferencia existente entre estas dos EMAs. Eso es muy sencillo. Ahora viene la línea de señal y el histograma. Es muy sencillo. La línea de señal básicamente es una EMA que ya no es tomada de el gráfico de precios, sino que es la EMA de la línea MACD.
es una moving average de tipo exponencial en 9 periodos, que básicamente lo que hace es suavizar el movimiento de la línea MACD. Y el histograma, lo que vemos aquí como histograma, básicamente es la diferencia que existe entre estas dos líneas. La línea MACD y la línea de señal. Eso es lo que compone básicamente lo que es el indicador MACD. Y es uno de los indicadores más utilizados en el mundo. Y como les decía al principio, no solamente lo utilizan de esta manera, como ustedes pueden ver, no todas las plataformas de trading tienen este MACD. Hay unos donde han eliminado la línea MACD y solamente se basan en el histograma y en la línea de señal. De alguna manera han tratado de simplificarlo. Yo prefiero digamos, este indicador MACD tradicional para la operativa. Entonces, en la parte de abajo de este video van a tener un botón para que descarguen este indicador MACD tradicional y lo puedan colocar en sus plataformas de trading. Ahora vamos a mirar la primera estrategia. Con el MACD ocurren muchísimas estrategias. Hay muchas maneras de operarlo, muchas maneras de utilizarlo. De hecho, la gran mayoría de los indicadores personalizados utilizan el MACD dentro de su configuración. Y vamos a ver una estrategia muy sencilla. Por ejemplo, una estrategia muy sencilla es me voy a regresar. Antes de pasar a ese punto, les voy a hablar de la estrategia sencilla, una estrategia básica. ¿Y cuál es la estrategia básica para el MACD? A ver. Yo creo que acá se los puedo explicar mejor. De hecho, aquí se los voy a explicar. Primero, ¿cómo se confirma? ¿Cómo confirma el MACD una entrada? Esto es bien importante porque muchas veces nosotros lo que hemos hecho ahora en el mercado de divisas, por lo menos en el mercado de futuros, teníamos unos indicadores y este indicador MACD lo pueden utilizar en todos los tipos de mercados financieros, en el de futuros, en las acciones, en el de divisas, en cualquiera. Ahora, aquí estamos viendo que en este momento lo que nosotros tenemos es básicamente un price action. Lo que estamos observando es simplemente el gráfico de precios y utilizando técnicas chartistas, que básicamente es trazo de canales, soportes, resistencias, formaciones y demás. Ahora, lo que nos va a dar el MACD son señales para confirmar nuestro análisis. Por ejemplo, trazamos el canal y muchas veces nosotros decimos, caramba, ¿será que podemos entrar al rompimiento? Que no vaya a ser que nos haga un rompimiento en falso y se nos retorne al canal como nos ha estado ocurriendo, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ocurre esto? O sea, hacemos nuestros mismos trazos de soporte, resistencias, formaciones y demás, y cuando hay un rompimiento, podemos venir y observar nuestro indicador de MACD y él normalmente nos va a confirmar este tipo de entradas por el cruce que ocurre de la línea MACD sobre la línea de señal. Aquí estamos viendo cómo la línea MACD cruza de abajo hacia arriba la línea de señal. De hecho, estos cruces nosotros lo tenemos muy bien trabajados desde la estrategia de niños, simplemente que aquí no estamos utilizando ningún tipo de moving average, simplemente estamos utilizando el MACD para la confirmación de estos rompimientos. Una vez me hace el rompimiento y yo observo que la línea azul, por ejemplo, esto es un rompimiento alcista, ¿no? Esto es un rompimiento de la resistencia del canal bajista que indica que el precio va al alza, y la línea de MACD cruza de abajo hacia arriba por la línea de señal, lo que me indica que es una confirmación y que puedo ingresar en ese rompimiento, y efectivamente así ha ocurrido. Y básicamente lo que está ocurriendo aquí no estamos viendo niveles de volumen,
de compra de lotes, aquí no estamos observando nada de eso. Básicamente aquí lo que estamos recogiendo es la fuerza, el impulso con que el precio se mueve. Aquí estamos observando la confirmación de esa ruptura. Vamos a trazarlo. Yo tengo, por ejemplo, si yo tengo esta, digamos, mi línea de señal, y voy a tratar de cambiarle el color a esto, ok, mi línea de señal, y la línea MACD cruza como cruzó aquí, de abajo hacia arriba, es una confirmación de entrada en compra. Ahora, si llegado el caso, lo que ocurre es una entrada en venta, porque el canal seguramente es alcista y el rompimiento es al contrario, vamos a suponer que este sea el canal y ocurre un rompimiento hacia abajo, la forma de yo confirmar que esa es una buena entrada es porque ahora la línea MACD cruza la línea de señal de arriba hacia abajo. Cuando ocurre esto, es una señal de entrada en venta. De abajo hacia arriba es una señal de entrada en compra. Igual como ocurría con la estrategia de niños, simplemente que ahora lo estamos utilizando en el MACD como confirmación para la operación. Básicamente nos basamos, número uno, en nuestro gráfico, nuestra lectura de gráficos, y hacemos, número 2, confirmación de entrada con el indicador MACD. Sigamos a ver, ¿cómo más confirma? Miremos esto. Aquí vemos un canal, de hecho lo que estamos viendo aquí es ese mismo canal que vimos ahorita, simplemente que lo he ampliado. Aquí vemos ese canal bajista ampliado, que cuando ocurrió el rompimiento, como lo vemos aquí, también vemos el cruce de la línea MACD sobre la línea señal, dando confirmación de entrada en compra. Listo, sigamos, esto es bastante sencillo. Ahí estábamos viendo un canal bajista. Ahora miremos este canal alcista que vemos aquí, que nos genera un rompimiento, y este rompimiento del canal alcista por el soporte es una entrada en venta, claramente en venta, y ahora vamos a hacer la confirmación con el MACD. Lo que buscamos es que realmente comprobemos que existe el impulso suficiente para que el precio no se nos devuelva y nos genere pérdida. Ahora, no es, esto, como todos los indicadores, no es 100% efectivo, estos son probabilidades. Aquí tenemos el mismo canal alcista, simplemente que está ampliado, y hemos tomado el punto de ruptura. Y aquí nosotros vemos, bueno, realmente empezó la ruptura acá, ¿no? Nosotros vemos aquí este punto de ruptura, y vamos acá y observamos que efectivamente en este punto ya el MACD indicaba que el precio iba a la baja. Entonces, una vez ocurre la ruptura, vengo y observo el MACD, y efectivamente la línea MACD ha cruzado de arriba hacia abajo la línea de señal, dándome señal de entrada correcta en venta. Miremos esto. Solamente para entradas en canales, no, también en soportes y resistencias horizontales. Aquí lo vemos, líneas de precio horizontal, soportes y resistencias, aquí lo vemos. Y ustedes saben que el rompimiento de esta resistencia implica una entrada en compra, y el rompimiento de este soporte implica una entrada en venta. Pero también entendemos que el precio puede rebotar dentro de estos canales. Ahora, miremos esto. Una vez alcanza la resistencia, nosotros aquí quisiéramos saber si el precio rompe para entrar en compra, o si lo que va a ocurrir básicamente es un retroceso. Y nos venimos acá y observamos que la línea MACD está cruzando de arriba a abajo la línea de señal. ¿Qué significa? Que no va a haber rompimiento de la resistencia, sino que al contrario va a haber un retroceso, lo cual nos va a permitir una toma de ganancias
pequeña, puede ser, normalmente en estos casos es una toma de ganancia pequeña, pero que este puede ser un punto de entrada en venta aprovechando la caída del precio. Finalmente llega hasta aquí y nosotros estamos observando y en este punto, antes de ver todo lo que hay para acá adelante, quisiéramos saber si aquí va a haber un rompimiento para entrar en venta o va a haber un rebote. Eso es lo primero que quisiéramos saber. Entonces, básicamente, vamos y observamos y aquí la línea aquí no nos muestra ningún tipo de cruce. Así que como no nos muestra ningún tipo de cruce, entonces básicamente allí no vamos a tener que entrar, no vamos a hacer absolutamente nada. Esperamos, el precio sigue y vuelve y pega. Pero miren ahora la diferencia con este acercamiento al soporte. En este caso, ahora sí hay un cruce de la línea MACD de abajo hacia arriba. Y cuando ocurre este cruce de abajo hacia arriba de la línea MACD, lo que nos está indicando es que efectivamente no va a haber rompimiento del soporte para entrar en venta, sino que lo que va a ocurrir es un rebote. Aquí va a rebotar como una pelotica y es el momento de entrar en compra y obtener una pequeña ganancia con este movimiento alcista que está ocurriendo dentro del canal. Aquí básicamente lo pueden observar como el cruce nos da la confirmación de entrada o de entrada o bien sea el rompimiento o al rebote o al retroceso. Si hubiese sido al revés, si aquí hubiese un rompimiento, y en la línea MACD hubiese cruzado de abajo hacia arriba, efectivamente era una entrada en compra y viceversa en venta, si hubiese cruzado al revés, de arriba hacia abajo. Pero aquí ocurrió básicamente lo contrario. Cuando la línea cruza de arriba hacia abajo, la línea MACD lo que nos dice es una operación en venta. Y como estamos justo en resistencia, inmediatamente nos damos cuenta que es un retroceso. Cuando hay este cruce, vemos acá e inmediatamente nos damos cuenta que no va a haber rompimiento, sino que al contrario, lo que va a ocurrir es un rebote y es una oportunidad para jugar dentro de rangos, haciendo esta operativa y generando pequeñas ganancias dentro de rangos. Ahora miremos las divergencias. Yo creo que este es lo más importante y lo más interesante, digamos, lo más acertado del indicador MACD, y es identificar estas divergencias para poder tomar de manera pronta los cambios de tendencia. Observémoslo. Por ejemplo, aquí nosotros vemos, básicamente esta línea de tendencia lo que nos muestra es eso, la tendencia del precio. Aquí nosotros vemos que el precio va al alza, ¿verdad? Y un punto excelente de entrada sería cuando cambie la tendencia. Entonces, básicamente aquí nosotros vemos cómo se genera esta ruptura. Aquí hay una ruptura de esta línea de tendencia. Cuando ocurre esa ruptura es porque seguramente el precio cambia, o el activo cambia de destino, cambia su rumbo el precio y pasa de ser alcista a bajista. Y efectivamente venimos acá y observamos cómo aquí hay un cruce de la línea MACD de arriba hacia abajo sobre la línea de señal. Entonces eso nos permite también identificar que es una entrada. Bueno, pero ese no era el punto. Ya me estoy desconfundiendo. Ese no era el punto. Esto vamos a hablar de divergencias. Nosotros aquí en las divergencias vemos cómo el precio va al alza, ¿verdad? Aquí vemos cómo el precio va al alza. El precio sube, 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 sube. Los puntos mínimos son cada vez más altos. Los máximos cada vez más altos. Pero nosotros vemos que hay una divergencia, dado que cuando este punto alcanza este máximo, miren la línea MACD donde alcanza, pero este que es más alto no lo hace más alto, sino que al contrario es más bajo. Entonces, si trazamos una línea aquí, vemos que la tendencia, esta línea blanca que tengo aquí, vemos que la tendencia dentro del MACD es bajista, mientras que esta tendencia es alcista. Entonces, esto también, esta divergencia, mientras el precio va hacia arriba, el MACD va hacia abajo, esto nos indica una divergencia y normalmente ocurre cuando estamos alcanzando techos o pisos
En este caso estamos alcanzando un techo que nos va a generar un cambio de tendencia. Observémoslo de la siguiente manera. Aquí estamos viendo básicamente un precio a la baja, bajos cada vez más bajos. Aquí vemos cómo podemos trazar una línea de tendencia totalmente bajista, que incluso podríamos alargarla y veríamos que es totalmente bajista. Pero aquí lo señalémoslo, pongámosle la flechita para que sea muy claro. Pero aquí vemos que la línea MACD no es bajista, al contrario, es alcista. Aquí estamos viendo cómo el MACD va al alza. Cuando se formó este bajo, corresponde a este punto bajo del MACD, pero cuando se creó este punto más bajo aún, en el MACD no fue más bajo que este, al contrario, fue más alto. Entonces aquí ustedes pueden ver que mientras el precio cae, el MACD aumenta, lo cual significa que hay una pérdida del impulso del precio. Entonces lo que va a ocurrir aquí básicamente que es un cambio de tendencia, y fácilmente podemos trazar nuestros canales, nuestras líneas, y tan pronto nuestros soportes, resistencia y formaciones indiquen un rompimiento, o bien sea nuestros canales o bien sea nuestras resistencias indiquen un rompimiento, esto lo que nos está mostrando es una confirmación del cambio de tendencia. Adicional a eso, también nos está mostrando un rompimiento de la línea MACD de abajo hacia arriba, lo que significa que el precio empieza su camino alcista. Esto se llaman divergencias, cuando van en sentido contrario. Ahora miremos cómo se instala. Pero bueno, yo quisiera regresarme y mostrarles algo, porque así como se los acabo de mostrar, hay otras personas que lo operan. Ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y el histograma qué significa? Estas rayitas blancas. ¿El histograma para qué se utiliza? En mi caso particular y el de muchos traders, el histograma no es utilizado. Algunos traders, ¿qué es lo que hacen con el histograma? Cuando el histograma se pone positivo, esta es una línea cero. Aquí estamos marcando una línea cero. De hecho, aquí la vemos, línea cero. Cuando el histograma es positivo, como es en este caso, pues aquí al cruce entran en una operación en compra, y cuando el MACD es negativo, es decir, aquí entran en venta. Aquí sí generó resultado, una entrada en compra justo en este punto y generó esta alza. Seguramente aquí, cuando pasa de ser positivo a negativo, justo en este punto se cierra la operación y se obtuvo esta ganancia de aquí, y simplemente sale de la operativa y entra en venta. Esta fue una operación en pérdida. Una vez cruza nuevamente, cierra la operación que acaban de abrir, que generó pérdida, porque aquí dijo que era bajista y finalmente fue alcista. Aquí vemos que ahora el histograma vuelve a ser positivo, quiere decir que se va en compra hasta el punto de acá, donde vuelve a cambiar de dirección. En este punto de aquí seguramente se cierra esta operación con esta ganancia y se entra en operación en venta, porque aquí ya otra vez el histograma se vuelve negativo, hasta este punto de aquí, que vuelve a ser el histograma positivo. Entonces se obtiene esta ganancia de aquí hasta aquí, y cuando es positivo se cierra esta operación en venta y se abre una operación en compra. Entonces muchas personas también lo operan con el histograma. Coménteme igual si existe alguna duda, es decir, cualquier duda que exista, coméntenla, eso no tiene problema. La idea es que esto esté muy, muy claro, muy claro. Miremos a ver cuál me quedó más limpio. Listo. Volvamos a hablar del tema. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se está utilizando todavía mejor? ¿Cómo se está utilizando el indicador? Primero, a la confirmación de los rompimientos, que para mí es lo ideal. Que simplemente observamos los rompimientos y el MACD nos indica si realmente es una operación acertada o no. Eso es lo que hace.
simplemente validarnos, indicarnos, confirmar. Esa es una forma. Otra es simplemente observando las divergencias cuando el precio va hacia arriba y el MACD va hacia abajo, o viceversa, cuando el precio va hacia abajo y el MACD va hacia arriba, significa cambio de tendencia. Igual hago mis trazos de canales, formaciones, soportes y resistencias y opero a esos rompimientos con validación del MACD. La otra forma de operar simplemente es observando los movimientos del histograma. Cuando el histograma se hace negativo, es decir, de la línea 0 hacia abajo, entro en venta, tan pronto se hace negativo, cierro la venta, tan pronto se hace positivo, cierro la venta y abro la compra, así como lo vimos también en la estrategia de niños. Tan pronto vuelve y se hace negativo, cierro la compra y abro la venta, y cierro la venta, tan pronto se hace positivo, cierro la venta y abro la compra. Esta es una forma de utilizarlo, no es la forma que a mí me gusta para utilizar el MACD. Yo prefiero que me sirva como pues, su nombre lo indica, que sea un indicador, es decir, una segunda visión de lo que yo estoy observando en el gráfico de precios. Bien, ahora sí vamos al punto donde íbamos. Recuerden, dudas, todas las dudas en el grupo de Facebook, igual en los webinarios resolvemos todas las inquietudes. Lo interesante es que ya vamos a tener mejores entradas en el grupo vamos a tener mejores entradas en el mercado de las divisas. Ya se van a dar cuenta cómo funciona esto. Ahora, miremos cómo se instala. Esto es muy sencillo y para eso vamos a ir a nuestra plataforma de MetaTrader 4. Así que ingresemos. Listo, ya estamos en nuestra plataforma de MetaTrader 4. Básicamente lo que vamos a necesitar es dar clic en archivo. Abrir carpeta de datos. Damos clic en MQL4, damos clic en la carpeta de indicadores y una vez hayamos descargado el indicador que está aquí abajo, justo aquí abajo del video, voy a colocar el indicador para que lo descarguen. Se llama MACD True. Básicamente ustedes lo que hacen simplemente es arrastrar el indicador hasta la carpeta de indicadores, la que teníamos abierta, o simplemente copiar y pegar. Una vez ustedes hacen eso, simplemente cierran, actualizan y le va a aparecer su MACD True, y lo único que hacen simplemente es desplazarlo hacia el gráfico de precios, clic en aceptar, lo mantienen con los valores predeterminados, es decir, 12, 26 y 9. En mi caso particular me gusta cambiarle los colores, primero para diferenciar el histograma, aunque la verdad no lo uso. El histograma para mí no es de mucha ayuda. Y listo, ya aquí tenemos nuestro indicador MACD completamente activado. Listo para usarlo con cada cruce, con cada entrada. No vamos a decir que es 100% efectivo, ningún indicador lo es. Y la mejor manera de utilizar los indicadores es cuando vemos el precio en tendencia. Es decir, una tendencia definida alcista, una tendencia definida bajista. Esos son los mejores momentos para utilizar cualquier tipo de indicador. Básicamente todos los indicadores funcionan mejor cuando hay mercados en tendencia. Y cuando hay mercados lateralizados también nos sirve para determinar cruces. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que pegó. Observemos, aquí pega sobre la resistencia que está acá arriba. Aquí hay una resistencia acá arriba. Aquí pega, pero no hay cruce. En cambio aquí pega, y si hay cruce y me cruza de arriba hacia abajo, lo que significa que aquí lo que va a haber es un retroceso, y efectivamente eso fue lo que ocurrió.
Aquí me pega sobre el soporte, no hay cruce. Aquí hay un cruce, pero ya está separado. O incluso podría haberlo entrado, sí, aquí podría haber entrado en esta vela al cruce, haberme ganado unos poquitos pips, realmente nada del otro mundo, 11 pips, 12 pips, pero recuerden que cuando está en rango las ganancias son pequeñas. Básicamente aquí se regresa el precio, aquí vuelve y me rompe de abajo hacia arriba, posible momento de entrada, me rompe ahora en sentido contrario. Hubiese esperado un rompimiento del soporte, no ocurrió. Al contrario, sobre este punto me muestra que va a haber un rebote, cruza de abajo hacia arriba y efectivamente aquí ocurre el rebote. Esta es una forma también de operarlo cuando está en rangos, preferiblemente opérenlo en tendencia. En tendencia va a ser mucho más fácil operar esto. Aquí ustedes ven que definitivamente aquí puede haber fácilmente un canal alcista y básicamente nos puede mostrar cómo este cambio en este punto, y aquí lo podemos observar, aquí podemos observar que el rompimiento, y es más, quitémosle el play para que podamos correrlo y mirarlo mejor. Aquí nosotros podemos observar cómo definitivamente en este punto, mírenlo aquí, hay un soporte, como el precio pega y el cruce de abajo hacia arriba nos indica que el precio lo que va a hacer es rebotar. Y miren cómo rebota. Mire cómo rebota y alcanza el punto de acá. Y en este punto nos da una posible señal. Aquí nos da una señal de entrada en venta. Pero como el indicador por sí no es el que me da la señal, el indicador me da la confirmación. Yo observo, aquí no hubo rompimiento. Si hubiese rompimiento, esta señal aquí, esta confirmación, me hubiese dicho entre en venta, pero no lo hubo. Posiblemente aquí lo que hubo es esto, miren aquí hay esta resistencia o soporte, dependiendo del punto desde el cual se mire. Aquí que vemos nosotros, hay un cruce, pero yo primero lo que observo son los rompimientos. Tampoco hubo rompimiento de este soporte en este punto, lo que significa que aquí esto no me está dando ninguna señal, esto no me da señal. La señal lo obtengo del gráfico, esto me da confirmación. Finalmente esto sube y sube, y en este punto de acá me está mostrando cómo en este punto de resistencia el precio no lo va a romper, sino que va a rebotar. Porque aquí sí me muestra que va a rebotar. Yo sé que aquí pueden ocurrir dos cosas. O rompe y se va en compra, o se devuelve y se va en venta. Y efectivamente lo que yo veo aquí es que me está indicando que se va a devolver. Entonces una operación entrar en venta. ¿Por qué aquí no me ocurre lo mismo? Es muy simple. Es muy simple. Si yo observo, bueno, hubiera podido ser también una entrada en venta, pero así es demasiado pequeña. Es una operación de 10 pips. Aquí hubiera podido entrar en venta incluso menos, porque uno nunca la coge desde ese punto. Hubiese sido por aquí. Hubiese sido una entrada de 4 o 5 pips. Aquí básicamente lo que me está diciendo es, no hay rompimiento. Ahí es un retroceso. Aquí lo que me está mostrando es, no hay rompimiento. Lo que hay es un rebote. Bueno, coménteme si fue claro, si es necesario, hacemos un webinario y una explicación mucho más detallada de cómo funciona esto. Aquí queda listo el MACD como uno de los indicadores más importantes para la confirmación
de nuestro análisis técnico basado siempre en como primera instancia del gráfico de precios. Tenga en cuenta que todos los indicadores toman la información del gráfico de precios. Como decía Yuri en el audio, hay que aprender la lectura de precios al desnudo, es decir, esto que ustedes encuentran aquí en el gráfico de velas japonesas. Esto es lo más importante. Si entendemos esto, vamos a poder aplicar de manera correcta cualquier tipo de indicadores. Los indicadores no nos dan la señal de entrada. Realmente la señal de entrada nos la da el gráfico de precios y los indicadores nos dan la confirmación del análisis de lo observado. Así que espero que este video les haya gustado. Si necesitan que hagamos un video más, un webinario, un tutorial adicional para que esto quede bien explicado, pues lo hacemos. Comenten en su grupo de Facebook, comenten qué inquietud les genera esto y practíquenlo, porque estoy totalmente seguro que a partir de este momento muchas de las operaciones que estaban siendo perdedoras en el mercado de las divisas, a partir de ahora van a ser operaciones muy ganadoras. Así que espero lo disfruten y muy buen trading. Vamos a generar unas excelentes estrategias. Esto en el mercado de las divisas apenas comienza. Vienen otra serie de indicadores que pueden trabajar en conjunto con el MACD, pero incluso muchos de ustedes podrían simplemente con estos dos indicadores generar una operativa perfecta y muy ganadora. De hecho, hay muchos traders que solamente utilizan el MACD como su indicador para confirmación de entradas. Un punto muy importante, recuerden, el MACD no solamente es para el mercado de las divisas, también se puede utilizar en el mercado de los futuros, en el mercado de las energías, de los metales, en el mercado accionario. El MACD me muestra señales precisas de entrada. Así que espero disfruten mucho este indicador y ya saben, sirve para todos los mercados financieros. Chao, chao.